Bienvenidos, me llamo Janice y de nuevo es mi placer facilitar esta porción de nuestra serie Descubriendo el Principio Divino, la Caída, Primera Parte. El contenido que estudiamos se toma del Principio Divino, una revelación de Dios que fue entregada al Rvdo Myung Moon. Este tópico, la caída, es de importancia especial. Contestará la pregunta que todos hacen de una vez u otra. ¿Por qué existe la maldad? ¿De dónde viene la maldad? ¿Cómo puede existir la maldad si hay un Dios bueno y amante? Vamos a comenzar con un repaso breve del ideal de la creación de Dios. El centro del ideal de la creación de Dios es el amor. Dios intentaba que el hombre y la mujer crecieran como individuos hasta alcanzar la madurez, hasta el punto de poder heredar el amor de Dios. Con este amor heredado de Dios, deberían unirse como esposo y esposa y expandir tal amor dentro de la familia. Eventualmente, todas las personas vivirán juntas en paz como una sola gran familia centralizada en Dios. Pero, ¿cómo podemos creer en tal ideal cuando hay tanto sufrimiento y injusticia en el mundo? Algunos creen que no hay ningún ideal que la humanidad. Algunos creen que no hay ningún ideal y que la humanidad siempre consistirá de una mezcla de lo bueno y lo malo. Y por la eternidad estaremos destinados a sufrir. Esta idea presenta una posibilidad, pero ¿de veras creemos esto? No. Sabemos que siempre hay gente quienes han vencido sus adicciones y tendencias egoístas y así se han mejorado. Todos podemos creer en el ideal, si se puede demostrar que hay algo que nos bloquea y que nos previene realizar ese ideal. Por ejemplo, usted puede poseer un reloj que ya no mantiene correctamente el tiempo. Sin embargo, no significa que no se puede repararlo. Si encuentra un reparador de relojes que reconoce la causa del problema, lo puede reparar y el reloj funcionará como si fuera nuevo. Así somos las personas. No funcionamos muy bien. Podemos considerar la religión como el mecánico. Tenemos que respetar y honrar las grandes religiones del mundo porque hasta cierto grado han ayudado a reparar la humanidad por elevar nuestras conciencias y nuestros estándares morales. Al otro lado, consideramos que el reloj humano, aunque ha sido mejorado, todavía no funciona muy bien. Esto significa que las religiones del pasado, aunque nos han traído al nivel que podían, han omitido algunos puntos muy críticos. No podían descubrir la raíz fundamental de nuestros problemas, el origen de la maldad. Las noticias buenas son que Dios finalmente puede revelar la causa o la raíz del sufrimiento, el problema que nos bloquea cumplir nuestros ideales. Este es el contenido que ahora vamos a estudiar.
¿Cuál es nuestra condición humana? Actualmente tenemos dos caracteres. Un carácter original que procede de Dios y otro, un carácter caído que resultó de nuestra desviación de Dios. San Pablo expresaba esta condición en la Biblia en el libro Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todos experimentamos esta lucha. Queremos portarnos bien, pero cometimos actos que nos avergüenzan. Juramos amar a una persona por la eternidad. Después hacemos y decimos cosas que destruyen aquella relación. Queremos la paz, pero una vez tras otra nos encontramos luchando guerras. El problema es que la humanidad es que de veras no sabemos de dónde originó nuestro carácter caído. Esta ignorancia nos ha prevenido tratar correctamente con este asunto para poder resolverlo. Por eso, la historia de la maldad ha continuado hasta hoy. Sin embargo, las noticias buenas es que nuestro carácter original es permanente. No se puede quitarlo, se originó de Dios. Al contrario, nuestro carácter caído es temporario. Es una contorsión de nuestro carácter original y se puede cambiarlo. Repasamos un poco al primer capítulo. Y reexaminamos los principios de la responsabilidad humana. Así comprendemos cómo la caída, la desviación del ideal, ocurrió. Como explicamos anteriormente, el ideal de Dios se trata completamente del amor. Dios quería tener una experiencia sustancial de amor con sus hijos. Notamos que todo en la creación de Dios, incluyendo nuestro cuerpo físico, crece automáticamente a la madurez por la fuerza de las leyes de la naturaleza, guiada por las leyes que Dios diseñó. Sin embargo, no ocurre así en cuanto al amor. Dios dio la capacidad de amar a sus hijos y con esta capacidad también les entregó la libertad. Y con la libertad, para poder amar, Dios les dio la responsabilidad para ese amor. En otras palabras, en cuanto al amor, existía una posibilidad de cometer un error. Dios no podía esforzar a sus hijos a amar como Él ama. Por esta razón, es posible que ocurriera la caída. Con nuestra porción de responsabilidad, hay un proceso de crecimiento para realizar el amor. Existe el amor entre padres e hijos y existe el amor romántico sexual entre un hombre y una mujer. Dios planeaba que primero maduremos como individuos hasta el punto de poder heredar el amor de Dios y el amor de nuestros padres, quienes ya hubieran cumplido el ideal del amor de Dios. Después de adquirir este nivel de la madurez, seríamos calificados de practicar el amor romántico sexual como marido y mujer,
dando luz a hijos, quienes les heredaríamos el amor de Dios. El punto clave es que debemos mantener la orden apropiada de estos dos tipos de amor. Primero, cada humano se desarrolla a ser una persona verdadera o madura. Después, las personas se casan y forman una familia. Dios sabía que si una persona se tienta a experimentar un amor romántico sexual basado sobre deseos inmaduros y egoístas, aquel amor egoísta nos apartaría de Dios y que nos evitaría heredar el amor de Dios. Por esto Dios dio el mandamiento al primer hombre y la primera mujer de no practicar el amor sexual. ¿Dónde en la Biblia encontramos por primera vez la instrucción de Dios de no cometer cierto acto? Por supuesto, lo encontramos en el primer libro de Génesis 2:17, cuando Dios les instruyó a Adán y Eva de no comer de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Probablemente usted sabe la historia del jardín de Edén, el lugar donde moraban el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Según esta historia, habían dos árboles especiales en el jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán y Eva recibieron la instrucción de Dios de no cometer la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. También en el jardín había un serpiente que tentó a Eva a comer de la fruta prohibida. Ella la comió, después la compartió con Adán. La mayoría de la gente se considera esta historia como una leyenda o una cuenta. Sin embargo, es más que una cuenta. Escondidas por adentro de los símbolos de esta cuenta, se encuentra la verdad de cómo la humanidad se perdió la relación íntima y amante que debían de haber gozado originalmente con Dios. Por ejemplo, consideremos la serpiente. Sabemos que las serpientes no pueden hablar, no pueden tentar a los seres humanos y no tienen la capacidad de saber los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué cosa pudiera haber representado esta serpiente? En la Biblia, el libro de Apocalipsis 12:9 menciona que esta serpiente anciana, el gran dragón, fue echada hacia abajo. La serpiente anciana, llamado el diablo y Satán, él y sus ángeles fueron arrojados del cielo. Al estudiar estos versos más al fondo, podemos entender que en realidad esta serpiente es un ser espiritual, un líder de ángeles, un arcángel que fue lanzado del cielo. La Biblia y otros textos sagrados revelan que su nombre es Lucífero, que originalmente era un ser bueno que cayó y después adquirió el nombre del diablo y Satán. Al fin del segundo segmento del principio de la creación, mencionamos el mundo espiritual. En aquel dominio existen los ángeles, que se parecen mucho a los seres humanos, pero no tienen cuerpos físicos y tienen un papel aparte de la gente. En la Biblia leemos que los hombres y las mujeres son los hijos de Dios,
Pero en Hebreos 1:14 se describe los ángeles como los servidores de Dios. ¿Y cómo entendemos el significado de los dos árboles? En las escrituras de la Biblia, muchas veces se usa un árbol o una planta como símbolo de una persona. En Juan 15:5, Jesucristo nos enseñaba que Él es el vid y nosotros las ramas. Hay dos personas en el jardín y hay dos árboles. ¿Qué significa el árbol de la vida? ¿Y a qué tipo de vida se refiere? ¿La física o la espiritual? Dios dijo, el día en que ustedes comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, por seguro se morirán. Sin embargo, después de comerla, continuaban viviendo por muchos años. La muerte que experimentaron no era física, sino espiritual. La misma situación se aplica a otro árbol. No referimos a la vida física, sino a la espiritual, que es la conexión que una persona tiene con el amor de Dios. El árbol de la vida representa una persona que ha cumplido el propósito que Dios le dio, es decir, una persona que ha heredado el amor de Dios. ¿Y a qué se refiere el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿A qué tipo de vida se refiere? ¿La física o la espiritual? Dios dijo, en las escrituras, la palabra ciencia o conocimiento tiene dos significados. En algunas circunstancias refiere al significado de un hecho. También puede significar tener una relación sexual. Por ejemplo, en Génesis 4:1 leemos, Adán conoció a su señora Eva y ella dio luz a Caín. Como explicamos antes, el amor es la única cosa en la creación que es nuestra responsabilidad y que también tiene el potencial de causar un resultado bueno o malo. Si primero maduramos y llegamos al estándar de un árbol de la vida o una persona conectada al amor de Dios, entonces cuando tenemos relaciones de amor sexual, creamos la familia de Dios, que es la ciencia o el conocimiento de la bondad. Sin embargo, si gozamos esta fruta antes de madurarnos, esta experiencia produce el conocimiento o la ciencia de la maldad que nos separa del amor de Dios. Así se crea una familia distinta de la que está unida con Dios. Esto quiere decir que la fruta era un símbolo del amor romántico sexual. Es fácil ver la evidencia de este resultado. Antes de que Adán y Eva comieron de la fruta, estaban desnudos y no se sentían ninguna vergüenza. Pero después de comer, su vergüenza les causó a cubrir sus partes bajos o sexuales. Cuando yo era niño, cuando agarré las galletas del frasco, después de ser dirigida a no tocarlas, traté de esconder las manos y las galletas y fingir inocencia. Adán y Eva también escondieron sus órganos sexuales porque pecaron con ellos. ¿Cómo ocurrió la caída? ¿Cuál era la motivación del ángel? Era motivado por los celos.
Dios creó los ángeles en la posición de los siervos, pero los hombres y las mujeres fueron creados para ser los hijos de Dios en la posición para heredar completamente el amor de Dios. Si Adán y Eva hubieran alcanzado la madurez completa, heredando el amor de Dios, ellos habrían llegado a ser los señores de la creación y habrían transmitido el amor completo a los ángeles. Pero mientras el hombre y la mujer todavía estaban madurando, no podían dar el amor maduro como señores a los ángeles. La Biblia describe Lucífero guiando el mundo angélico. Lucífero asistía a Dios en la obra de la creación. Tenía celos de Adán y Eva cuando observaba que Dios les amaba como sus hijos preciosos. Cuando comparaba el amor que él recibía de Dios al amor que Dios les daba a Adán y Eva, se sentía que el amor que Dios le regalaba a él había disminuido, aunque continuaba recibiendo la misma cantidad de amor de Dios como antes. El arcángel, buscando más amor, observaba a Eva. Eva se convertía en una mujer bella, y su belleza estimulaba el amor en el arcángel. Cuando el arcángel la acercaba en el principio, Eva lo rechazó, diciéndole que este acto era prohibido. Pero al pasar el tiempo, el arcángel, usando el engaño y el encanto, podía convencer a Eva a tener una relación sexual con él. Por violar así el principio de la creación, el arcángel Lucífero se cayó y se convirtió a Satán. Después de su relación con el arcángel, Eva también se transformó. Su comprensión del amor fue formado por el arcángel, no por Dios. Ella tenía miedo y se sentía culpable. Además, se dio cuenta de que Adán y no el arcángel estaba designado a ser su esposo. Eva quería regresar a su posición de morar con Dios, en la cual se sentía viva con el amor de Dios. Por esto, ella acercó a Adán. Pero en vez de confesar lo que ocurrió, ella ofreció a Adán el amor que experimentaba por su relación con el arcángel y lo seducía. El amor caído entre Eva y el arcángel era espiritual, pero el amor entre Eva y Adán era físico. En el próximo segmento explicaremos con más detalle el significado de estos dos actos, pero ahora podemos notar que la esencia de lo que ocurrió es que el amor, que debía ser basado en el ideal de Dios, estaba iniciado por el engaño, la tentación y la seducción. ¿Qué pasó después? Dios les acercó y les ofreció una oportunidad de resolver su situación. La única solución era tomar responsabilidad por lo que habían hecho y decidir a regresar a Dios. Sin embargo, cuando Dios les confrontó a Adán, como se escribe en Génesis 3:12, le respondió: «La mujer que usted me dio me engañó y yo comí». Y él echó la culpa a la mujer. Y cuando Dios confrontó a Eva, ella también rehusó tomar la responsabilidad y le respondió a Dios que el arcángel tenía la culpa.
la serpiente que me engañó y yo comí. Génesis 4:13. Entonces no se podía reparar nada en aquel tiempo. Adán y Eva abandonaron Dios y continuaban en su relación caída. Más tarde tenían hijos. Esos hijos, en vez de ser los resultados del amor de Dios, nacido en una familia del amor de Dios, se nacieron como los resultados del amor desviado que el arcángel ha iniciado. El primer hijo, reflejando ese raíz corrompido, en fin mató a su hermano menor. La familia humana de Dios debía de haber comenzado con el primer hombre y la primera mujer haciéndose uno en el amor como marido y mujer, inspirados y bendecidos por Dios. Podemos imaginar esa primera familia como una semilla que iba a germinar para llegar a ser un árbol grande y bello. Cada célula de este árbol sería como una familia. Cada célula heredaría el mismo amor y sería conectado al mismo raíz. Esto sería el reino de Dios, el ideal de la creación de Dios. En vez de eso, la primera familia heredó un amor corrompido que desde aquel tiempo afectaba a cada parte del árbol. Todos somos extensiones de esta primera pareja y este primero amor caído. Por eso Jesucristo decía a la gente en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo. Por esta razón, la historia de la humanidad ha sido tan trágica. Es la razón que la tragedia continúa inclusive cuando hablamos. De esta situación podemos comenzar a entender cómo Dios, con nuestra ayuda, procederá a resolver este problema. Piense en la familia caída como la fruta de una semilla de un árbol de limón, cuando el árbol original que Dios deseaba era un manzano. ¿Cómo se podía convertir un árbol de limón a un manzano cuando todos los árboles disponibles son puros árboles de limón, es decir, la gente que ya vive en el mundo? Para contestar esta pregunta, no es posible. La única manera de poder obtener un manzano es empezar de nuevo con una semilla de manzana. En otras palabras, para resolver la raíz de todos los problemas, es necesario que Dios plante una semilla nueva, y la semilla debe consistir de un hombre y una mujer. Este es el lugar donde origina el concepto de un Mesías. Dios necesita traer al mundo un Adán nuevo. Una persona quien Dios puede reclamar como su hijo verdadero, una persona cuya esposa sería considerada por Dios como su hija verdadera. Y cuyos hijos serían los resultados del amor de Dios. Los primeros padres, Adán y Eva, se convirtieron a padres falsos. El mundo necesita un hombre y una mujer, quienes pueden ponerse rectos con Dios como los padres verdaderos. Y si tenemos tales padres verdaderos y ellos establecen tal árbol, ¿cómo sería salvado el resto de la humanidad? Podemos ser salvados a ser adoptados como miembros del árbol de esta familia, o para usar la analogía que Jesucristo nos dio en Juan 15:5, podemos convertirnos a las ramas del vid, injertados al amor bueno. Los padres verdaderos nos reconectarán con el amor de Dios como nuestros padres originales.
¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de esta revelación? Primero, el Reverendo Moon quiere que sepamos cómo le dolía a Dios la tragedia de la caída de la humanidad. Muchas veces estamos cegados al hecho de que Dios siente mucho dolor por haber experimentado ese evento. Era una traición de amor. No hay nada más dolorosa para un padre que se aflija sobre la situación trágica de sus hijos. Segundo, necesitamos tener cuenta que es importante mantener el orden apropiado del amor. Para el espíritu humano es la diferencia entre la vida y la muerte. El uso casual de relaciones sexuales mata al espíritu. Se puede sentir bien durante el momento, pero este acto destruye a las familias y eventualmente guiará a la humanidad hasta la destrucción. Tercero, favor de orar acerca de esta revelación. En el principio puede ser difícil creer que un ángel tenía relaciones sexuales con la primera mujer. Sin embargo, si reza sobre este asunto y si observa las situaciones alrededor de usted, notará la evidencia de la caída en cada aspecto de la vida humana. Cuarto, necesitamos un Mesías. Sin embargo, no solamente un Mesías, quien puede convertirse al hijo maduro a que Adán no pudo llegar a ser. También necesitamos una mujer que se convierta a ser la hija madura de Dios a que Eva tampoco no pudo llegar a ser. Aunque esta presentación se trataba de una tragedia, nos da razón de tener esperanza. La razón es, como decimos en el principio, si podemos comprender la causa o el raíz de nuestro problema, podremos comenzar a entender cómo resolvemos nuestros problemas. Por esto, el futuro es brillante. Sin embargo, para alcanzar este futuro, necesitamos hacer unas preguntas sobre esta historia. Por ejemplo, se piense, ¿por qué tengo yo la responsabilidad por toda esta situación? Las religiones mencionan los pecados, pero ¿cómo me puede afectar un error cometido por gente ya hace millares de años? ¿Soy una persona buena? ¿Por qué tengo yo que tratar de todo eso? A la misma vez, reconozco que de veras tengo problemas, unos difíciles. A la misma vez, también mucha gente alrededor de mí los tienen. Por ejemplo, hay falta de respeto, abusos, culpabilidad y por todas partes existe el caos. Sin embargo, ¿por qué se pone el sexo como la causa de todos estos problemas? Además, si Dios es todopoderoso y omnisciente, Él debe haber sabido lo que estaba ocurriendo cuando Adán y Eva se cayeron. Entonces, ¿por qué Dios no intervino para prevenir esta situación? Estas son unas preguntas muy importantes y enfocaremos en ellas durante la próxima presentación. Espero que usted participe también con nosotros.